Cuando sientas que todo ha terminado, quizás ahí es donde comienza lo más importante. Si este video resuena contigo en algún rincón del alma, no olvides darle like, dejar tu comentario con tu experiencia o reflexión, y suscribirte al canal para seguir caminando juntos por este sendero de sabiduría y transformación. Tu historia importa y aquí hay un espacio para compartirla. Todos hemos sentido alguna vez ese vacío que deja un no inesperado. Especialmente en la madurez, cuando la vida ya nos ha enseñado tanto, el rechazo puede doler más de lo que estamos dispuestos a admitir. No importa cuántas arrugas adornan tu rostro o cuántos años de experiencia cargas en el alma, ser rechazado siempre toca una fibra íntima, una herida antigua que nos recuerda que aún deseamos ser vistos, valorados, aceptados. María lo vivió una tarde de verano. Con el corazón en la mano, confesó sus sentimientos a Juan. Pero sus palabras fueron recibidas con frialdad. Lo siento, no siento lo mismo. Y en ese instante, su mundo se derrumbó. ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Alguna vez ese no te hizo dudar de tu propio valor? El rechazo nos atraviesa como una lanza silenciosa. Nos hace cuestionar quiénes somos y si merecemos amor, respeto o atención. Pero, ¿y si te dijera que ese rechazo no es una condena, sino una puerta? ¿Y si ese momento tan doloroso fuera en realidad una bendición disfrazada? En los próximos minutos, te invito a mirar el rechazo con otros ojos. A descubrir, a través del estoicismo, que ese no puede ser el inicio de tu mayor transformación. ¿Estás listo para comenzar este viaje interior? 2. ¿Por qué duele tanto el rechazo? El rechazo. Esa simple palabra tiene el poder de agitarnos por dentro como un viento helado que entra sin permiso. Pero, ¿por qué duele tanto? ¿Por qué, incluso en la madurez, cuando hemos atravesado pérdidas, duelos, separaciones y silencios, seguimos sintiendo ese vacío tan profundo al ser rechazados? La respuesta está en nuestra esencia más humana. Desde que nacemos, buscamos pertenecer. El bebé llora y espera abrazos. El niño busca la mirada aprobadora de sus padres. Y, aunque pasen los años, esa necesidad de conexión sigue viva, silenciosa pero presente. Somos seres sociales. Y, por tanto, ser rechazados activa una alarma primitiva dentro de nosotros, la de no ser aceptados por la tribu. En tiempos ancestrales, ser apartado del grupo significaba un destino peligroso. Hoy en día, aunque ya no dependamos de la casa ni del refugio colectivo, nuestro cerebro sigue reaccionando al rechazo como si nuestra vida dependiera de ello. Por eso el corazón late más rápido, la voz se quiebra y la mente se llena de pensamientos oscuros: ¿no soy suficiente? ¿Qué hice mal? ¿Qué tiene esa persona que yo no tengo? A los 20, quizás creíamos que el rechazo era parte del juego. A los 50 o 60, puede sentirse como una sentencia. Porque duele más cuando uno ha invertido tiempo, emociones, cuidado. Cuando uno ha dado sin esperar y aún así ha sido dejado de lado. Pero hay una trampa silenciosa que muchos caemos sin darnos cuenta: confundimos el rechazo con el veredicto de nuestro valor personal. Creemos que si alguien nos dice no, es porque no merecemos un sí. Que si alguien nos ignora, es porque no somos dignos de atención. Que si nos abandonan, es porque no somos suficientes. Y aquí aparece uno de los TWIC-CM-SUC más potentes: el miedo a no valer. A ser invisibles. A que, después de todo lo vivido, no haya nadie que vea lo que realmente somos. Este miedo no siempre se expresa con palabras, pero está ahí, en el silencio tras una llamada no respondida, en la mirada esquiva de alguien que alguna vez fue cercano, en la puerta que se cierra sin explicación.
Este dolor se intensifica cuando no solo sentimos que hemos sido rechazados, sino cuando ese no activa heridas más antiguas, la infancia sin abrazo, el padre ausente, la pareja que se fue, la traición de un amigo. El rechazo actual es como una gota que cae sobre un lago ya agitado. Y sin embargo, el dolor del rechazo no es una condena. Es un espejo. Un maestro. Un portal que nos invita a mirar adentro, a explorar nuestras creencias más profundas. Porque tal vez no nos duele tanto lo que el otro dijo, sino lo que nosotros creemos sobre nosotros mismos a raíz de sus palabras. Aquí es donde el estoicismo empieza a susurrar su sabiduría. No es lo que pasa lo que te hiere, sino lo que piensas sobre lo que pasa. Epicteto lo decía con claridad. Y Marco Aurelio añadía, si algo externo te duele, el daño no está en eso, sino en tu juicio. Y puedes cambiar ese juicio ahora mismo. Entonces, ¿y si empezamos a cuestionar nuestras interpretaciones? ¿Y si el rechazo no fuera un castigo, sino una señal? ¿Y si, en lugar de preguntarnos por qué no nos aceptaron, nos preguntamos qué nos revela ese momento sobre nosotros? Quizás ahí empieza la transformación. Porque el rechazo no solo duele, también revela. 3. La mirada estoica, el rechazo como evento neutro. El rechazo, por muy doloroso que se sienta, no es más que un evento. No lleva en sí mismo un significado positivo o negativo. Es nuestra mente, nuestras creencias, nuestra historia personal, quienes le otorgan ese peso tan devastador. Pero, ¿y si hubiera otra forma de mirar? La filosofía estoica, nacida hace más de 2000 años en los pórticos soleados de Atenas, tiene una propuesta tan radical como liberadora. Los hechos son neutros, el sufrimiento nace de nuestro juicio sobre ellos. Zenón de Sitio, fundador del estoicismo, enseñaba a sus discípulos bajo el pórtico pintado de la Stoa Poikile. Allí no hablaba de cómo evitar el dolor, ni de cómo buscar el placer, sino de cómo vivir conforme a la naturaleza humana, con virtud, equilibrio y aceptación. Y para lograr eso, debíamos aprender a distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no. Siguiendo sus pasos, filósofos como Séneca, Marco Aurelio y Epicteto llevaron esta visión aún más lejos. Y sus palabras siguen siendo hoy una brújula para quienes buscan claridad en medio del caos emocional. Epicteto, quien había nacido esclavo y fue liberado para convertirse en maestro, afirmaba con claridad, no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Apliquémoslo al rechazo. El no que recibiste de esa persona no lleva implícito un juicio sobre ti. Es solo una respuesta. Una circunstancia. Pero tu mente lo traduce así, no soy digno, no me quieren, fracasé. Y ahí, justo ahí, es donde empieza el sufrimiento. El rechazo, entonces, no es lo que duele es la interpretación que haces de él. Marco Aurelio, emperador de Roma y pensador profundo, escribía en su diario, si te duele algo externo, no es eso lo que te daña, sino tu juicio. Y ese juicio puedes cambiarlo ahora. Estas palabras, leídas desde la madurez, tienen una fuerza especial. Porque no se trata de negar el dolor, sino de comprender su origen. Se trata de recuperar el poder. Cuando dejamos de pensar que nos rechazaron porque no valemos y empezamos a ver ese rechazo como una simple circunstancia más del camino, recuperamos nuestra dignidad interior. Séneca lo decía con sabiduría serena, la adversidad revela el genio, la prosperidad lo oculta. El rechazo, visto con ojos estoicos, es como una tormenta pasajera. No es el fin del mundo. Es una invitación a volver al centro, a reencontrarte contigo mismo. Imagina por un momento que observas la escena del rechazo como si fueras un espectador.
Ves a una persona expresando un límite, una preferencia, un no. Y ves a otra que lo recibe, con sus emociones alborotadas, su historia a cuestas. Eso es todo. Nada más. Ninguno de los dos es malo o bueno. Solo humanos con experiencias distintas. Entonces, ¿por qué convertir ese instante en una herida perpetua? ¿Por qué dejar que ese momento defina tu historia? Aquí es donde el estoicismo brilla con luz propia, nos recuerda que nuestra libertad más profunda está en cómo elegimos responder. Nadie puede quitarte eso. Ningún rechazo, por devastador que sea, puede arrebatarte tu capacidad de interpretar, de resignificar, de transformar. Para muchos hombres y mujeres mayores, esta visión puede parecer extraña. Hemos vivido décadas creyendo que nuestro valor depende del amor de otros, del reconocimiento externo, de sentirnos necesitados. Pero los estoicos nos ofrecen otra ruta: tu valor no depende de nadie. Tu paz interior es tu responsabilidad. No se trata de endurecer el corazón. Se trata de comprender con el alma que el dolor no es el enemigo, sino el mensajero. Y que el rechazo, lejos de ser un castigo, puede ser una oportunidad sagrada para conocerte, para fortalecerte, para elegir una vida con más conciencia. Así, poco a poco, paso a paso, vamos aprendiendo a mirar el mundo con otros ojos. A no correr detrás de la aprobación, sino a sostenernos en nuestra verdad. Porque tal vez, solo tal vez, ese no que hoy tanto te duele, sea la oportunidad que estabas necesitando para volver a ti. 4. El rechazo como oportunidad, forjar carácter y resiliencia. En la superficie, el rechazo parece una puerta que se cierra. Una frase que corta, una mirada que se aparta, una ausencia que pesa. Pero si miramos más profundo, como nos invitan los estoicos, descubrimos que detrás de cada no hay una oportunidad para crecer, para reconstruirnos, para volvernos más fuertes. La vida no se define por cuántas veces somos aceptados, sino por cómo respondemos cuando no lo somos. Imagina el cuerpo cuando levanta pesas. El músculo, en cada esfuerzo, se rompe. Literalmente se desgarra. Pero es en ese proceso, en la micro ruptura y posterior recuperación, donde se vuelve más fuerte, más resistente. Asimismo sucede con el alma humana. Cada rechazo que enfrentamos es una forma de entrenamiento invisible, desafía nuestro ego, confronta nuestras creencias, pone a prueba nuestra paciencia, y si lo manejamos bien, nos transforma. Los estoicos entendían esto con claridad. No huían del dolor. Lo abrazaban como parte del camino hacia la virtud. El oro se prueba con fuego, y los hombres fuertes con adversidad. Séneca y el rechazo no es más que una de esas pruebas de fuego. Tomemos algunos ejemplos. Thomas Edison, el célebre inventor, falló más de 1000 veces antes de crear una bombilla que funcionara. Le dijeron que sus ideas no servían, que era un soñador sin resultados. Pero él no lo interpretó como un fracaso, sino como un proceso. No he fallado. Solo he encontrado 10.000 maneras que no funcionan, dijo con serenidad. Su resiliencia lo llevó al éxito. J.K. Rowling, autora de Harry Potter, vivió el rechazo de numerosas editoriales. Fue madre soltera, sin dinero, sin apoyo. Y aún así, siguió adelante. Imagina qué habría pasado si hubiera dejado que esos rechazos definieran su historia. Hoy, millones leen sus libros y se inspiran con su imaginación. Ahora bien, esos ejemplos inspiran, sí. Pero tú, que quizás tienes más de 50, podrías preguntarte, ¿y qué pasa con los rechazos más íntimos? ¿Qué pasa cuando quien te dice, no, es tu pareja de toda la vida? O tu hijo, tu jefe,
tu propio cuerpo que ya no responde igual. Ahí, querido lector, es donde la resiliencia cobra un valor aún más profundo. Porque a esta edad, los rechazos no son teóricos. Son vivencias reales, la llamada que nunca llega, la relación que se enfría, el proyecto que no prospera, la sensación de no ser visto. Pero también es a esta edad donde tenemos la madurez para reinterpretarlos, para verlos no como fracasos, sino como momentos de redirección. Quizás ese no de tu pareja fue un llamado a reconectar contigo mismo. Quizás ese trabajo que perdiste te libera para empezar algo más alineado con tu propósito. Quizás esa amistad que se fue te enseñó a poner límites sanos. Los estoicos veían en cada adversidad una oportunidad para practicar la virtud. Y el rechazo, por más duro que sea, es una invitación a desarrollar paciencia, humildad, perseverancia, fortaleza emocional. No te voy a mentir, duele. Y más cuando viene de alguien a quien amamos. Pero el dolor no tiene por qué convertirse en resentimiento. Puede transformarse en sabiduría, en templanza, en poder interior. Rechazo tras rechazo, vamos puliendo nuestro carácter, como se pule una piedra hasta convertirla en mármol. Nos hacemos más resistentes no por endurecernos, sino por comprender que nada externo puede quitarnos lo que somos por dentro. Si hoy estás viviendo un no, detente un momento. Respira. Y pregúntate, ¿qué me está enseñando esta experiencia? ¿Qué parte de mí se está haciendo más fuerte gracias a este dolor? Porque sí, el rechazo puede ser el principio de algo extraordinario si estás dispuesto a escucharlo. Y recuerda esto, no hay edad para comenzar de nuevo. Pero sí hay sabiduría en quien aprende a transformar un golpe en escalón, una herida en fuerza, una pérdida en renacimiento. 5. La dicotomía del control, lo que sí puedes manejar. Una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo, y quizá una de las más necesarias para la vida adulta, es la dicotomía del control. Este principio simple, pero profundamente transformador, nos recuerda que hay cosas que podemos controlar y otras que no. Entender esta diferencia puede marcar el inicio de una vida más tranquila, más libre, más en paz con uno mismo. Epicteto lo expresó con claridad: de las cosas, unas dependen de nosotros y otras no. El juicio, el deseo, la aversión, nuestras acciones, dependen de nosotros. El cuerpo, la reputación, el poder, lo que otros hacen, no dependen de nosotros. Ahora bien, ¿cómo se relaciona esto con el rechazo? Pregúntate con honestidad, ¿puedes controlar lo que alguien siente por ti? ¿Puedes obligar a otro a que te ame, te valore o te elija? ¿Puedes evitar que alguien te diga no? La respuesta, aunque duela, es no. No puedes controlar los sentimientos, decisiones ni prioridades de los demás. No puedes obligar a una empresa a contratarte, ni a una pareja a quedarse, ni a un hijo a llamarte más seguido. Todo eso está fuera de tu esfera de poder. Y luchar contra eso es como querer detener el viento con las manos, inútil y agotador. Pero hay algo que sí puedes controlar. Algo inmensamente valioso. Puedes controlar tu respuesta. Puedes decidir cómo interpretas ese rechazo, qué haces con ese no, qué significado le das. Puedes elegir no dejarte consumir por el resentimiento, la frustración o la autocompasión. Y esto, aunque parezca pequeño, es un acto de libertad interior gigantesco. Muchos de nosotros hemos pasado media vida intentando controlar lo que no nos corresponde. Y en ese esfuerzo constante por complacer, convencer, retener o corregir a otros, hemos descuidado lo único que realmente necesitaba nuestra atención, nuestra relación con nosotros mismos. La dicotomía del control nos invita a soltar. No a rendirnos,
sino a liberarnos. Nos recuerda que dejar ir no es una señal de debilidad, sino un acto de sabiduría. Porque cuando dejas de intentar controlar el mundo exterior, te vuelves dueño de tu mundo interior. Imagina que alguien te rechaza. Puedes reaccionar con ira, con dolor, con autodesprecio. O puedes respirar profundo, observar lo que sientes y decirte con serenidad, esto no depende de mí. Pero mi dignidad, mi templanza, mi visión de mí mismo, sí. Y esa elección cambia todo. Este principio también nos ayuda a reenfocar la energía. En lugar de preguntarte, ¿por qué me rechazó? ¿Qué hice mal? ¿Qué tiene esa otra persona que yo no? Empieza a preguntarte, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué parte de mí necesita fortalecerse? ¿Cómo puedo cuidar mejor de mi paz interior? Estas preguntas te devuelven el poder. Ya no estás a merced de las decisiones ajenas, sino caminando de nuevo sobre tus propios pies. Ya no suplicas respuestas, sino que construyes significado desde adentro. Ahora bien, esto no significa que debas reprimir tus emociones. El estoicismo no propone ignorar el dolor. Todo lo contrario. Lo invita a pasar, pero sin que tome el control. El dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. Así como un mar agitado no puede reflejar el cielo, una mente revuelta por pensamientos incontrolables no puede ver con claridad. La dicotomía del control es como anclar el barco en medio de la tormenta. No detiene la lluvia, pero evita que te pierdas. Y si estás en una etapa de la vida donde ya has vivido suficiente para saber que no todo está en tus manos, esta enseñanza llega como un bálsamo. Ya no necesitas tener todas las respuestas. Ya no tienes que ser todo para todos. Solo necesitas estar presente, consciente y en paz con lo que sí puedes elegir, tu actitud, tu templanza, tu propósito. Porque cuando el rechazo llega, y llegará, lo único verdaderamente tuyo será cómo lo recibes, cómo lo procesas y cómo sigues caminando. 6. La indiferencia activa, no ignorar, sino no dejarse arrastrar. Cuando escuchamos la palabra indiferencia, muchos la relacionamos con frialdad, desapego emocional o incluso con falta de humanidad. Pero en el estoicismo, la indiferencia no significa no sentir, sino aprender a no ser esclavo de lo que se siente. Y esta diferencia, aunque sutil, es inmensamente liberadora. Los estoicos hablaban de la apatheia, no como ausencia de emociones, sino como una paz interior que nace de no ser dominado por ellas. No se trataba de vivir con el corazón cerrado, sino de abrirlo con sabiduría. Imagina por un momento que tus emociones son como el viento. A veces suave, otras veces huracanado. No puedes detener el viento. Pero sí puedes aprender a ser como un árbol firme, con raíces profundas, que permite que las hojas se agiten, sin que lo arranquen del suelo. Esa es la indiferencia activa. Cuando alguien te rechaza, lo natural es sentir dolor. El problema no es el dolor. El problema es dejar que ese dolor te arrastre a conclusiones destructivas, no valgo nada, estoy solo, nunca me van a querer. Ahí es cuando el viento se vuelve tormenta. Ahí es donde entra el estoicismo, no niegues la emoción. Obsérvala. Acéptala. Y luego elige no dejarte llevar por ella. Este tipo de indiferencia no es resignación, ni frialdad, ni pasividad. Al contrario, es una forma de presencia lúcida y poderosa. Requiere coraje mirar de frente tu emoción sin actuar desde ella. Requiere madurez para no reaccionar de inmediato, sino reflexionar antes de responder. Piénsalo así, cuando eras más joven, quizás reaccionabas desde el impulso. Un rechazo podía llevarte al enojo, a la tristeza profunda, a conductas destructivas.
Pero ahora, con los años vividos, puedes empezar a relacionarte con tus emociones de otra manera. Puedes decirte, sí, esto duele. Pero no define quién soy. Siento rabia, pero no necesito actuar desde ella. Siento tristeza, pero puedo sostenerla sin hundirme en ella. Los estoicos sabían que la vida nos pondría a prueba. Y nos dieron herramientas para enfrentarlo. Una de las más poderosas es la práctica de la observación consciente. Ante una emoción fuerte, detente. Respira. Nómbrala. Pregúntate, ¿esta emoción me está guiando o me está dominando? ¿Lo que estoy sintiendo viene del presente o del pasado? ¿Este pensamiento es real o es solo un juicio pasajero? Cada vez que haces esto, no solo estás practicando la indiferencia activa, estás recuperando el poder sobre ti mismo. Muchos adultos mayores viven atrapados en emociones no resueltas, resentimientos, abandonos, rechazos antiguos que siguen vivos en la memoria. Y eso no es culpa de nadie. Es humano. Pero también es posible soltar esa carga. No para olvidar, sino para liberarse. Practicar la indiferencia activa es también un acto de amor propio. Porque te estás diciendo, mi paz vale más que una respuesta. Mi dignidad no depende de que me acepten. Mi estabilidad emocional no será secuestrada por quien no puede darme lo que necesito. Y si alguien te rechaza, no necesitas construir un muro de frialdad. Basta con construir un centro sólido dentro de ti, desde donde puedas observar, aceptar y seguir. Porque al final, el verdadero dominio no está en controlar al otro, sino en no perderte a ti mismo frente al otro. Y eso, querido lector, es un acto silencioso de enorme poder. 7. El rechazo como camino hacia el autoconocimiento. Hay momentos en la vida en los que el alma se ve obligada a detenerse. No por elección propia, sino por impacto. Por uno que no esperábamos, por una ausencia que no pedimos, por una palabra que nos atravesó como una flecha. El rechazo, aunque duela, tiene un extraño poder, el de obligarnos a mirar hacia adentro. La mayoría de las veces, transitamos la vida sin detenernos demasiado a preguntarnos quiénes somos realmente. Cumplimos roles, madre, padre, pareja, trabajador, abuelo. Actuamos, respondemos, funcionamos. Pero cuando alguien nos rechaza, cuando sentimos que no nos eligen, que nos dejan de lado, que ya no somos necesarios, algo se rompe y algo se abre. Ahí comienza el viaje del autoconocimiento. Uno que no siempre buscamos, pero que puede llevarnos a lugares inesperadamente bellos. El estoicismo propone que, más allá de lo que sucede, lo verdaderamente transformador es cómo respondemos a lo que sucede. Y en el caso del rechazo, la respuesta más sabia no es evadir ni huir, sino observar con honestidad lo que despierta en nosotros. Preguntas como, ¿por qué me dolió tanto ese no? ¿Qué parte de mí se sintió invisible o abandonada? ¿Qué expectativa tenía que fue derrumbada? Estas preguntas no son cómodas, pero sí necesarias. Porque el rechazo, muchas veces, activa heridas antiguas que ni siquiera sabíamos que seguían abiertas. Heridas que vienen de la infancia, de vínculos no sanados, de una autoestima construida sobre la mirada ajena. A los 20, podemos atribuir un rechazo a la inexperiencia. A los 50 o 60, cuando ya hemos vivido tanto, ese rechazo puede sentirse como un juicio profundo sobre lo que somos. Pero aquí es donde la filosofía estoica vuelve a ofrecernos una visión más sabia. No somos lo que otros piensan de nosotros. Somos lo que decidimos ser frente a esas miradas. En lugar de preguntar por qué no me eligieron, el estoicismo invita a preguntar, ¿me estaba eligiendo yo? ¿Me estaba respetando, valorando,
reconociendo, antes de esperar que otro lo hiciera. El autoconocimiento no es un destino, sino un camino. Y el rechazo, con todo su dolor, puede ser el inicio de una exploración interior más profunda y más verdadera. Porque solo cuando dejamos de mirar afuera en busca de validación, podemos comenzar a mirar adentro en busca de autenticidad. Muchos de los grandes sabios estoicos, Epicteto, Séneca, Marco Aurelio, pasaron por momentos de profundo aislamiento, pérdida o adversidad. Pero usaron esos momentos no para victimizarse, sino para construirse desde adentro. Y eso es lo que nos enseñan hoy. Cuando alguien te rechaza, en lugar de quedarte atrapado en el dolor, puedes elegir detenerte y preguntarte, ¿qué valor me estaba otorgando esa persona que ahora siento que he perdido? ¿Puedo encontrar ese valor dentro de mí sin depender de nadie? ¿Estoy dispuesto a redescubrirme, aunque duela? Porque, a veces, el rechazo es un espejo. Nos muestra no solo lo que el otro ve de nosotros, sino lo que nosotros aún no hemos aprendido a ver con amor y compasión. También puede ser una puerta. Una que nos lleva hacia nuevas versiones de nosotros mismos. Más conscientes. Más sabias. Más alineadas con quienes realmente somos, más allá de los roles, del pasado, de los vínculos. Y, sobre todo, el rechazo puede ser una invitación a cuidarte más, a escucharte, a dejar de mendigar atención y comenzar a construir dignidad desde dentro. No hay edad para empezar este viaje. De hecho, muchos no lo emprenden hasta que han vivido suficientes no como para entender que los verdaderos sí empiezan en uno mismo. Si hoy te sientes rechazado, mira dentro. Pregunta. Escucha el silencio. Ahí, en ese espacio íntimo, puede estar la semilla de una nueva vida. Porque el rechazo, cuando se convierte en autoconocimiento, deja de doler y empieza a sanar. Claro. A continuación te presento la parte 8, ejercicios estoicos prácticos para enfrentar el rechazo, desarrollada en el mismo tono reflexivo y empático, con un enfoque accesible y útil para una audiencia madura. Esta sección tiene una extensión aproximada de 600 palabras, tal como se acordó en el esquema. 8. Ejercicios estoicos prácticos para enfrentar el rechazo. Conocer la filosofía estoica es un paso importante, pero vivirla día a día requiere práctica, especialmente cuando nos enfrentamos a emociones profundas como el rechazo. Afortunadamente, los estoicos no solo dejaron ideas, sino herramientas concretas que podemos aplicar en nuestra vida cotidiana para cultivar la serenidad, la claridad y la fortaleza interior. A continuación, quiero compartir contigo 2 ejercicios simples y poderosos, adaptados especialmente para personas maduras que desean transformar el dolor del rechazo en una fuente de sabiduría y autoconocimiento. 1. El diario estoico, 5 minutos para entenderte mejor. Una práctica fundamental en la vida estoica era la escritura reflexiva. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribía cada noche en su diario pensamientos personales, dudas, miedos y afirmaciones. No para mostrarlos a otros, sino para observarse a sí mismo. Tú también puedes hacerlo. No necesitas ser escritor ni filósofo. Solo necesitas sinceridad. ¿Cómo hacerlo? Cada noche, antes de dormir, tómate 5 minutos en silencio. Ten a mano un cuaderno, un bolígrafo y tu corazón abierto. Responde estas preguntas: ¿hubo algún rechazo o incomodidad hoy? ¿Cómo reaccioné ante eso? ¿Qué sentí exactamente? ¿Rabia, tristeza, vergüenza? ¿Qué pensamiento surgió detrás de esa emoción? ¿Qué puedo aprender de lo vivido? Este sencillo acto de escribir te convierte en observador de ti mismo. Te permite mirar tus emociones con distancia,
comprenderlas sin juzgarlas y empezar a responder con más conciencia. Al cabo de unas semanas, empezarás a notar patrones, creencias repetidas, y ahí es donde comienza la transformación. Este ejercicio no solo es útil en momentos de rechazo, sino como parte de una vida más presente y serena. A tu edad, donde la introspección se vuelve una aliada, el diario puede ser un puente silencioso entre el dolor y la sabiduría. 2. El desafío del rechazo consciente, entrenar el alma. Este ejercicio puede sonar extraño al principio, pero es profundamente sanador. Los estoicos creían en exponerse voluntariamente a la incomodidad como forma de fortalecer el carácter. Enfrentar el miedo al rechazo, aunque sea en pequeñas dosis, entrena el alma para no depender de la aprobación de los demás. ¿En qué consiste? Durante los próximos 7 días, elige una pequeña acción diaria que implique la posibilidad de recibir un no. No porque quieras ser rechazado, sino porque quieres desactivar el miedo a que eso suceda. Algunas ideas: pedir un pequeño descuento en una tienda, hablar con un desconocido en un parque, preguntar algo en público, aunque sientas vergüenza. Expresar una necesidad emocional a alguien cercano sin esperar una respuesta perfecta. Decir no con firmeza donde normalmente te cuesta poner límites. Después de cada acción, reflexiona: ¿me rechazaron o no? ¿Qué sentí al hacerlo, incluso si no obtuve lo que quería? ¿Sobreviví? La respuesta casi siempre será sí. ¿Soy más fuerte ahora que antes? Este ejercicio no solo disminuye el miedo al rechazo, también aumenta tu autoestima, tu coraje y tu capacidad de sostenerte emocionalmente sin depender de las respuestas externas. La práctica hace al maestro. Ningún filósofo estoico se convirtió en sabio de un día para otro. Fue la práctica constante, en lo pequeño y lo grande, lo que forjó su carácter. Y tú, a cualquier edad, puedes hacer lo mismo. No necesitas cambiarlo todo de golpe. Basta con tomar un hábito estoico y hacerlo parte de tu vida. Día tras día. Rechazo tras rechazo. Hasta que un día, casi sin darte cuenta, ya no será el no lo que te defina, sino tu forma de responder ante él. Porque el poder de la transformación no está fuera. Está en ti. ¿Te gustaría que continúe con la parte 9? Conclusión: el rechazo no es un monstruo, sino un maestro. El rechazo no es un monstruo, sino un maestro. Hay heridas que no se ven, pero que dejan marcas profundas. El rechazo es una de ellas. No siempre sangra por fuera, pero sí puede quebrar por dentro. Y sin embargo, tras todo lo recorrido hasta aquí, quizás hoy puedas mirar esa herida con nuevos ojos. Porque el rechazo no es un monstruo al que hay que temer, sino un maestro silencioso que viene a enseñarte algo sobre ti mismo. Puede enseñarte a soltar la necesidad de aprobación, a reencontrarte con tu dignidad, a fortalecer tu carácter, a reconectar con tu valor más allá de lo que otros digan o hagan. Puede ser el umbral hacia una versión más auténtica y más sabia de ti. Si lo permites, cada no recibido puede convertirse en un peldaño. No hacia el resentimiento, sino hacia el renacimiento. No hacia el aislamiento, sino hacia la autonomía. Porque el verdadero poder no está en evitar el rechazo, sino en no perderte a ti mismo cuando ocurre. Tú, que has vivido, que has amado, que has perdido y vuelto a empezar, sabes que la vida no se trata de ser aceptado por todos, sino de aceptarte a ti mismo con serenidad y coraje. Así que la próxima vez que alguien te diga no, respira. Observa. Y recuerda, no eres ese rechazo. Eres lo que haces con él. Y si este mensaje ha tocado alguna parte de tu alma,
te invito a suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartirlo con alguien que lo necesite. Porque juntos, con sabiduría, con templanza, podemos transformar el dolor en fuerza y el rechazo en bendición.